Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que les explicaremos y analizaremos cómo el coronavirus ha afectado a América Latina más que a ningún otro de los continentes, pero dentro de América Latina le ha golpeado con verdadera saña a Perú, Ecuador y sobre todo a Brasil. Brasil es ahora el segundo mayor país infectado por el coronavirus y con la mayor cantidad de muertes. ¿Cómo fue posible que un gigante como Brasil sea tan vulnerable a esta enfermedad? Los elementos que nos hacen entender esto son, en primer lugar, que Brasil es un país de terratenientes desde su origen. Hoy, con Bolsonaro, un capitán militar, ni siquiera coronel, es decir, un militar de bajo rango, de origen italiano, de familia fascista que escapó de Italia luego de la guerra y se asentó en Brasil y que añora el fascismo, que añora además las dictaduras de los años 80 en Brasil, procura fundamentar su poder básicamente en los terratenientes y los dueños de los grandes medios. La gente más rica de Brasil. Esta gente más rica de Brasil a su vez es la gente más rica de América Latina. Y Brasil también es el país más desigual del mundo y más desigual de América Latina. Esta desigualdad la trató de superar exitosamente Lula da Silva, pero inmediatamente que fue perseguido políticamente y al final su gobierno logró cambiarse por el de Dilma Rousseff y luego por el gobierno de Bolsonaro, Brasil ha tenido un retroceso en el que 10 millones de brasileños han vuelto a la pobreza y después de esta pandemia, la pobreza en Brasil ha pasado a ser la mayor pobreza de América Latina por país. Es el país con la mayor cantidad de pobres de América Latina. Brasil, al igual que Estados Unidos, tiene un presidente negligente que llamó a la enfermedad gripeciña, se opuso al uso de mascarillas y ahora que tiene el coronavirus, dice que se está tratando con cloroquina y acitromicina, cuando lo más simple es hacer lo que está haciendo la gente de Quito, donde no existe en ninguna parte aspirinas y el tratamiento ha sido simplemente utilizar un anticoagulante como es la aspirina, que está teniendo verdaderamente éxito en la capital de Ecuador. Ayer salí a comprar aspirinas y no había en ninguna parte, porque la gente tomó conciencia de alguna charla anterior en la que señalé que el problema era coagulación vascular no diseminada y que se podía prevenir e inclusive hacer un tratamiento inicial o un tratamiento en pacientes no complicados a base de aspirina de 500 miligramos 3 veces al día. Pero Brasil se enfrenta ahora a una debacle y esta debacle, al igual que Estados Unidos, se enfrenta a esta guerra que es la guerra migratoria. Brasil se enfrenta a un divisionismo interno en que los gobernantes de Brasil ya saben que no funciona el sistema federal como está manejado hasta ahora, que van a tener que crear un sistema federal en que el presidente deberá salir de una sucesión de presidentes de cada uno de los estados federales que gobernará por un año o por 2 años, y de esa manera se evitan estas elecciones tramposas que le llevaron a Bolsonaro al poder gracias a la cooperación, la ayuda de aquella empresa transnacional llamada Cambridge Analytica, que logró penetrar en todos los correos
en todas las redes sociales de Brasil y en cada una de las personas que utilizaban redes sociales de Brasil para inducir el voto. Lo mismo que hizo aquí en la consulta popular de Lenín Moreno. Finalmente, Brasil se enfrenta a este momento crítico y catastrófico en el que va a tener que reponer y sacrificar el modelo federal que tiene, y posiblemente tenga que pensar en otro modelo en el que los terratenientes y los grandes empresarios banqueros de Brasil sean cortados de alguna manera, mermados en su poder. En el caso de Perú, la situación es muy especial. Perú es el país de Sudamérica que tiene la mayor población indígena y mestizo indígena de Sudamérica. El actual presidente de Perú es, para todos los que conocemos o podemos determinar rasgos raciales, es un indígena, pero un indígena ya, como se dice, desteñido, ya es alto, ya es diferente, y se llama un mestizo indígena. Pero llega al poder luego de que en su país todos los presidentes anteriores han pasado por juicios de corrupción, llegando el último, el predecesor de él, Kuczynski, a ser descalificado por corrupción. Este drama de la corrupción en Perú, que empezó con Fujimori, y estamos hablando de 1992, hasta la fecha no ha podido ser controlado, y Perú se ha convertido en un país de los informales, donde no existe una formalidad en la población en lo que se refiere al trabajo. La informalidad en Brasil supera el 50% de la población laboral. Cada cual sobrevive haciendo negocios, vendiendo cositas, yéndose a la Amazonía a hacer exploración ilegal de minas, produciendo clandestinamente coca. Por eso Perú es el mayor productor de coca y el segundo mayor productor de cocaína de América Latina. Entonces, dentro de la estructura social de Perú, el narcotráfico, la narcoproducción, está íntimamente ligada a los partidos políticos. No solamente a los partidos políticos, está íntimamente ligada a la economía, porque es un narcoestado. En este narcoestado llega la pandemia, y como tiene una población fundamentalmente informal, esta población informal no puede soportar un día dentro de casa, porque comen todos los días con lo que se produce todos los días. No hay salario mensual, no hay pensión, no hay jubilación, no hay rescate del Estado a todas aquellas personas que, si no trabajan, no comen. Esta situación ha sido la que ha favorecido que la pandemia se haya expandido tan brutalmente en ese país, y Perú esté ahora en el quinto lugar de mayor número de infectados y víctimas mortales. Como consecuencia de esto, evidentemente Perú va a tener que pensar en un presidente indígena, porque en Perú esa clase social que gobierna Perú desde que fue Virreinato de Lima, esos escritores, esos famosos intelectuales, ese mundo tan desvinculado socialmente del pueblo, que viven en un estrato entre el cosmos y las nubes, lejos del día a día peruano, va a tener que abandonar el sistema de gobierno y el gobierno, al igual que la policía y el ejército peruano. Un país
evidentemente nacionalista, militarista, controlado por los militares, que hoy nos hacen caer en cuenta que Perú es un país derrotado por la guerra contra el coronavirus, y el ejército simplemente tendrá que cambiar y dejar de ser un ejército servil, porque ha sido un ejército servil a las clases dominantes de Perú, y además un ejército servil a Estados Unidos, donde además tiene bases militares. Y entonces entramos ahora a analizar lo que pasa en Ecuador. ¿Cómo fue posible que Ecuador, con una población de 17 millones de habitantes, tenga casi la misma población, la misma cantidad, y espere la misma cantidad de muertos hasta el mes de octubre que Perú, que tiene 40 millones de seres humanos? Una superficie completamente más grande. Estamos hablando de 5 veces el tamaño de Ecuador. En Ecuador pasamos de un periodo de gran crecimiento, de gran desarrollo, en que se nos dijo que habíamos inclusive dejado de ser un país subdesarrollado y pasábamos a ser un país de desarrollo intermedio. Los 10 años de Correa construyeron enormes carreteras, una red vial espectacular para Sudamérica, la mejor red de salud del continente. Comprendía una red de salud del Ministerio de Salud, una red de salud del Seguro Social y una red de salud del Seguro Campesino. Pero además tenía la mejor comunicación, tenía el mejor sistema de abastecimiento de energía, tenía el mejor sistema de puertos y aeropuertos, tenía el mejor sistema de administración pública de Sudamérica. Se suponía, en teoría, que habíamos dejado atrás la principal patología de Ecuador. En América Latina, la policía mexicana, como lo comprueban ahora, lo que pasó con los muchachos de Ayotzinapa, los 43 muchachos desaparecidos, la policía mexicana es y era la policía más corrupta del mundo. El ejército colombiano, como nos lo está probando ahora, la gran cantidad de líderes indígenas y líderes sociales asesinados en Colombia, donde inclusive una muchacha denuncia por BBC que fue violada a los 5 años de edad por los soldados del ejército colombiano. Hoy el ejército colombiano sigue siendo el ejército más corrupto del mundo y el útero de donde nacen los mercenarios más peligrosos, al servicio de las FARC, al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia y al servicio de los narcotraficantes, y no solamente al servicio de ellos, son la mayor cantidad de legionarios que está contratando Estados Unidos, de mercenarios que está contratando Estados Unidos para sus guerras en Afganistán, en Irak. Ecuador tiene la justicia más corrupta del mundo, y se pensó que con Rafael Correa todo había cambiado. Solo fue un cambio aparente, fue un maquillaje. Hemos vuelto a tener la justicia más corrupta del mundo. Todos los ecuatorianos hemos vivido la injusticia. Nuestros familiares se han llevado nuestros bienes utilizando trucos legales, utilizando abogados. Nos han robado. Nuestros vecinos nos han robado y no hemos podido recuperar lo robado, a pesar de que hemos tenido al detenido, ha sido enjuiciado, ha sido llevado ante la policía, pero no se ha conseguido nada. Hoy el presidente Rafael Correa es un perseguido de la justicia que él mismo fabricó y del sistema judicial. ¿Qué más pruebas se puede pedir si se ha aplicado en la sanción al vicepresidente del Ecuador, al que le quitan el mando
unas leyes y un código que no existe y se lo encierra en una cárcel donde hay los mayores narcotraficantes, criminales y asesinos del país, y se utiliza esa cárcel como un medio de tortura de los presos políticos, donde la vida del presidente, del vicepresidente, está amenazada por los mismos narcotraficantes que su gobierno detuvo en aquellos 10 años de ejercicio. Esta fue la antesala que permitió al COVID llegar al Ecuador y convertirse en algo escandaloso, especialmente en Guayaquil, donde la injusticia social es evidente, es total. Y al igual que en Sao Paulo, que en Perú, en Guayaquil, los informales son los reyes de la economía, son el motor económico. Esa gente que sale a vender lo que puede, cuando puede y donde puede. Esta gente que no tenía un lugar seguro para vivir, un lugar seguro en el sentido de que no había agua, no había protección del clima, no había no había alcantarillado, no había electricidad regular. Este lugar donde la aristocracia de Guayaquil decía haber creado un paraíso terrenal similar al de Miami, y se vanagloriaban de los edificios, de la belleza de la ribera del río Guayas, del malecón, y de su vida de fin de semana en Miami, donde los banqueros, los alcaldes, los de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, los aristócratas niños dandy, los empresarios, los exportadores de banano, de cacao, de camarón, se sentían amos y señores. Ahí nació y estalló el coronavirus, convirtiéndose en algo espectacular. Y ahora lo sufre Quito, el lugar donde los académicos, los abogados, los estudiosos, los religiosos, los golpeabuche, los fanáticos de la religión católica. Recordemos que hasta la llegada de la independencia del Ecuador, Quito era ciudad santuario, no la podía visitar nadie y era el centro de decisiones más poderoso hasta 1740 de los jesuitas en América, y luego de las demás congregaciones como los dominicos y franciscanos. Aquí no podía llegar ninguna persona de turista sin pedir permiso y sin llegar acompañado, como llegaron los geodésicos franceses, como llegó Humboldt, porque era una ciudad exclusiva y extraordinariamente católica, apostólica, romana y fanática. Y esa ciudad, ese ambiente donde la palabra sagrada se volvió honradez, como en los años 60 la palabra más sagrada era católico y la más odiada comunista. Hoy esa ciudad agoniza y todos estamos encerrados desde el 16 de marzo hasta la fecha, víctimas de una pandemia que ha destrozado primero los valores y la mentira del gobierno de Lenín Moreno, donde se remataron, se refestinaron hospitales, carnets de discapacitados, becas, embajadas, cargos públicos, empresas públicas, mientras se golpeaban todos los días en la televisión que eran los más honestos del mundo y que los anteriores habían sido los deshonestos. Y dale ese golpeabuche. Hoy estamos aquí presenciando cómo el coronavirus nos desenmascara a un gobierno
mentiroso, traidor, oportunista. El gobierno de la cleptocracia aristocrática de Guayaquil y de la mitocracia de los mentirosos hipócritas de la sierra. Habíamos creado un país donde la mentira, la traición, la cobardía había sido política pública desde el día que nos fundaron. Recordemos que nosotros, en nuestro territorio, a traición, fue asesinado Antonio José de Sucre, que iba camino a ser el segundo presidente de la Gran Colombia. Muchas gracias.